Ah, sí, claro, pero recuerde que la acumulada es una suma. Ajá. Sumando. La acumulada yo voy sumando 8, 10, 27, 19 sería 27, 48, 48, 98, 8, 122, 122, Profe, 140. 140 Y 150. 150. Ajá, dígame. estoy confundida. ¿Eso que usted está haciendo es de alguna empresa elegida por algún compañero No. o no? El que estaba ahí reflejado. Eso era lo que yo Ah, tenía ya. ahí, lo que yo Sí, tenía sí. ahí compartiendo. Ya. Ajá. No Oye, puede fijar para que solo se comparta su pantalla, porque cada vez que habla alguien se Sí, aparece. es que eso es problema Ustedes pongan pin en la Joana. pantalla del profesor. Ajá. ese Hagan doble problema, clic y ya se queda. ese problema del... Ah, o pongan fijar pantalla. pongan fijar pantalla y a ver si en algún lado pueden quitar vista del En los puntitos derechos. hablante, por ahí, vista de galería, vista del hablante, hay algo así, ¿ves? Es que yo Vista estoy del de hablante. celular. Yo ¿Se puede? también. Si están en celular. En el video que está el profesor, pongan o sea, en la parte derecha hay unos puntitos. Ahí pongan fijar pantalla. Fijar video. Ajá. Busquen Fijar ahí. video. Sí. Entonces, bueno, de todos modos, vamos a esperar que la grabación quede bien y yo la subo. Calculamos la suma, la acumulada. Otra cosa que voy a necesitar, pues, es la marca de clase. Entonces sería 125. 125. Ah, perdón, me confundí con la multiplicación. 125. 175. 175. 225. 275. 275. 325. Le voy sumando 50, ¿verdad? Y 425. Son 7 clases. Después, María José siempre está con problemas todavía. Después, entonces, necesito calcular también MI por FI. Entonces, ahora sí, 8. Ahora sigues. ¿Mil qué? Mil. completico. 1000. 19 por 100. 3.325. 4.700. No interrumpas mucho para que no salga tu foto. 4000. No debe salir no debe salir. Ah, bueno, no sé. Entonces déjeme, entonces yo multiplico. 21 por 225, 2475. 50 por 275, 13.750. 24 por 325. Profe, en eso de 21 por 225 no sale 4.725. Sí, así sale. 21 por 225. 4.725. Como quiero que... Ya lo ponemos ahí. 4.725. 18 por 375. A ver, alguien me ayude y me suma eso. 41.600. Ya alguien lo verifica, ¿verdad? Sí, profe, eso da. Eso da, sí. Bien, si necesitamos cualquier cosa, vemos ahorita. Yo necesito saber
¿Qué porcentaje de personas tienen ahorro menor a, qué dice? 275, ¿verdad? Nosotros ayer vimos que si el valor coincidía con uno de los valores, como este aquí, como 300, pues directamente yo me voy a la frecuencia acumulada y digo 98. Y como es porcentaje, uno hubiese dicho 48 entre 150. Pero como en este caso se trata de 275, que está entre este y este, pues uno lo resuelve así. Mire. Yo digo, en 250, hay 48. En 300 hay 98. En 275, ¿cuánto habrá? Entonces uno hace ahí una regla de 3 o una ponderación sería lineal. Pero fácilmente me pueden entender que si 275 está entre la mitad de esto y esto, pues también habrá la mitad entre esto y esto. Porque la otra forma de sacarlo es así. 300 menos 250 está con 98 menos 48 como 275 menos 250 está con X menos 48. Profe, ¿por qué puse 350? ¿No sería 300 menos 250? 300. Ah, ya. 300, claro. 300 con 250 está con 98 menos 48, proporcionalmente o de la misma forma que 275 está con 250 y X con 48. Entonces esto es una regla de 3 que estoy haciendo ahí. Cuando yo resuelvo esto me va a quedar 50 sobre, aquí abajo 50 también, ¿verdad? Al igual que, entonces aquí arriba va a quedar 25, X menos 48. Cuando yo despejo de ahí el X, fíjense que aquí me va a quedar 1, me va a quedar X menos 48, va a ser igual a 25, por lo tanto, X va a ser a 48 más 25, o sea, va a ser igual a ¿cuánto? 48 más 25, 73, ¿verdad? Sí. Hay 73 personas que tienen ingreso inferior a 275, pero como nos piden porcentaje, entonces sería 73 sobre 150. $0,48. 0,4867, o sea que, como es porcentaje, la respuesta sería 48,67% de las personas tienen ahorro medio mensual inferior a 275. Profe, no entendí. ¿Cuál parte? Todo. No, es que, a ver, usted hace una, o sea, usted iguala los 300 menos 250 sobre... Claro, porque yo digo, esto completo está con esto, de la misma forma que este pedazo aquí está con este. Entonces eso lo que estoy haciendo ahí es planteando una regla de 3 simple. Que aquí era fácil verlo, que como... Yo les decía que aquí era fácil verlo porque 275 es la mitad de estos dos. Por lo tanto, X también está a la mitad de estos dos, también era 25. Porque es una proporción, son reglas de 3, son proporciones.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ajá. Entonces, aquí lo único que hice fue una regla de 3. Por eso es que yo digo 300 menos 250, porque es que esta distancia está con esta, de la misma forma que esta distancia está con esta otra, ¿ves? Por eso es que los igualo aquí. 300 menos 250 está con 98 menos 48. De la misma forma que 275 con 250 está X con 48. Y como eso es una ecuación con una incógnita, uno lo que tiene que hacer es resolverla y listo, encuentro el valor de X. Y al hallar el valor de X, pues divido entre 100 para sacar el porcentaje. Bien, esta sería la primera parte. La segunda parte dice la media. Calcular el ahorro medio. Cuando hablan del ahorro medio, pues eso es la media aritmética o la media muestral. Para la media muestral nosotros ya tenemos la suma, porque la media muestral es, la media aritmética o la media muestral es sumatoria de MI por FI sobre N, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí la sumatoria que es 41.600 entre 150. Que de paso, viéndolo por debe estar entre 250 y 300. A ver, 41.600 entre 150 da 277,33 dólares serían eso, ¿verdad? Ese es el ahorro medio. Después ¿qué venía? La moda. Bueno, la moda no decía, pero la moda mediana. Mediana. La moda no decía, pero la moda es, la frecuencia más grande es 50. 275. Por lo tanto, la moda sería 275, correcto. Es la marca de clase. Después venía la mediana. Para buscar la mediana, lo primero que tengo que hacer es hallar n sobre 2, que sería 75, ¿verdad? Sí. Y ubicamos 75 en la frecuencia acumulada. Esto significa que la mediana va a estar aquí. Porque aquí está la observación 75, ¿verdad? Hasta aquí llega la 48, entonces cuando arranca aquí está la 49, la 50, la 51, la 75, la 76, hasta la 98. O sea que la observación número 75 ordenada está aquí. Entonces la fórmula que vamos a usar... Profesor, no le entendí esa parte. Y eso lo vimos ayer. Tienen que tratar de salir de las dudas al momento. Es 250. ¿Es 250 qué? El límite. El límite inferior, claro, pero como no entiende por qué aquí está la observación 75. Bien, la mediana significa la parte o el punto de los datos que deja por debajo la mitad de los datos o el 50% y por encima el otro 50%. Si yo tengo 150 observaciones y las tengo ordenadas de menor a mayor, si yo ubico la que está en el centro, esa es la mediana. Esa vendría a ser la mediana. Por eso es que digo n medio, porque estoy buscando la mitad de los datos. Y en el entendido que aquí están las frecuencias ordenadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo no conozco los valores, en la primera clase están los primeros 8 valores. Yo no sé cuáles son, pero ahí están ordenados, ¿ves? Los siguientes 19, ¿dónde están? En esta clase. ¿Cuáles son los siguientes 19? Pues la observación número 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14, la 27.
De la misma forma, en esta clase, en la tercera de esta clase, están los siguientes 21 individuos. Es decir, va a estar el individuo número 28 ordenado, ¿no? Número 28, número 29, 30, 31, hasta que llega a cuál observación, a las 50. Y en estas, ¿cuáles están? El número 49, el 50, el 52, el 54, el 55, el 60, el 70, el 71, la 75, que es la que me interesa. Entonces, ¿dónde está la mediana? En esta clase. ¿Entendido ahora? Bien, entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces ahora voy a colocar aquí la fórmula. Límite inferior más n medios menos frecuencia acumulada anterior a la clase medianal entre la frecuencia de la clase medianal por C sub I. Veamos entonces cuáles son. Una vez que nosotros ubicamos cuál es la clase donde está la mediana, pues ahora decimos, este límite inferior es 250. La frecuencia anterior a la clase medianal viene a ser 48. Y la frecuencia de la clase medianal viene a ser 50. Y C sub I ya sabemos que es 50. Ahí se van a simplificar bastante la fórmula. Igual, 250 más n medio, que es 75, Menos 48. menos 48 sobre 50 por 50. Aquí se simplificó bastante, no hay que hacer mucho cálculo. Entonces sería 275 menos 48. Más 250. Sería 277, ¿verdad? La mediana da 277. Da bastante simétrica es bastante simétrica esa, porque los tres valores son parecidos, son iguales, se pueden decir. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿No sería dividido para 21 tal vez? No, es 50. La clase medianal es 50, ya se las muestro. Es que lo que pasa es que un ejercicio usted nos hizo dividir para 8, que era el anterior del de la clase mayor. No, yo creo que fue que se nos quedó, porque ese fue ahí la confusión que teníamos, 8 y 9. Algo nos pasó ahí. No, pero la anterior es esta. Esta sí es la anterior. Esta es la anterior acumulada, es esta. M-1 significa la anterior. Y la FM es la de la clase medianal, entonces 50. Si ahí en ese ejercicio pasó eso, fue por la confusión que hubo entre el 8 y el 9, que primero pusimos 8, después 9, ahí nos confundimos. Que después a la final No, era el 8 y el 2 era la clase mayor, entonces sería dividido para 2, no para 8. Sí, en este caso es porque es la clase. Esta es la anterior y esta es la clase. De todo modo, ahora revisamos a ver qué nos pasó ahí. Bien. La siguiente dice calcular los cuartiles 2, cuartiles, ¿qué dice ahí? 2, pero creo que debería ser más bien el cuartil 1 y el cuartil 3. No, dice obtener los cuartiles 1 y 2. No, vamos a obtener los cuartiles 1 y 3. Porque realmente, sí, Miquela, dice 1 y 2, pero realmente vamos a calcular los cuartiles 1 y 3. Porque, ¿qué son los cuartiles? Los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. Ya encontramos la mediana. La mediana es el cuartil 2. Entonces ahora tenemos que encontrar el cuartil 1, que lo vamos a llamar así. El cuartil 2 es la misma mediana. Y el cuartil 3 sería donde está acumulado. Aquí está acumulado el 25% de los datos.
en el cuartil 1, en el cuartil 2 está acumulado el 50% de los datos y en el cuartil 3 está acumulado el 75% de los datos. Entonces ya tenemos el cuartil 2 porque es la mediana. Vamos entonces a calcular el cuartil 1 y el cuartil 3. Bien, entonces para calcular los cuartiles, yo voy a hablar hoy de los percentiles, porque los percentiles son otras medidas de posición, pero estas no son de tendencia central, sino son de posición, porque los percentiles me dividen los datos en 100 partes iguales. Entonces, eso se supone que es que yo estoy interesado en conocer una proporción de datos que sea menor a cierto valor. Eso es lo que me da un percentil. Por ejemplo, si yo digo el percentil 90, eso significa que si aquí está el mínimo y aquí está el máximo, yo debería buscar un valor de los datos tal que a la izquierda de ese valor esté el 90% de los datos. Por eso se llama percentil, porque es por ciento. Y se supone entonces que por encima va a estar el 10% de los datos. Cuando vayamos a calcular los percentiles, lo vamos a hacer con esta fórmula. Es muy parecida a la fórmula de la mediana. Bueno, tiene que ser parecida porque la mediana es un percentil. La mediana viene a ser el percentil 50. Porque, ¿qué dijimos del percentil? El percentil está acumulado tanto por ciento de los datos. Si yo hablo del percentil 50 significa el 50% de los datos. Y esa es la misma mediana. La mediana por encima de ese valor está el 50% de los datos y por debajo el otro 50% de los datos. Vamos a ver percentil cuál es la fórmula. Va a tener igual un límite inferior, igualito que el de la mediana, y va a tener aquí es K por N sobre 100. Donde K es el percentil que yo quiero, 50 por ejemplo, N el número de datos y 100 porque lo divido en 100 partes. Si yo digo 50 entre 100, pues por eso es que me queda N medios para la mediana. Menos, la fórmula es igualita porque es F de K menos 1, en este caso significa la anterior a la clase donde yo estoy considerando, y de la misma forma aquí va a estar F de K por C sub I. La K lo que significa es cuál es el percentil que yo estoy buscando. Fíjense que si nosotros ahorita queremos hacer el cuartil 1, el cuartil 1 viene a ser el mismo percentil 75. El cuartil 1 viene a ser el mismo percentil 75. Y el cuartil 3 viene a ser el mismo percentil, no, disculpen, 75 no, 25. El cuartil 1 viene a ser el mismo percentil 25 y el cuartil 3 viene a ser el mismo percentil 75. Y como dije aquí en el grafiquito este que les puse aquí, la mediana viene a ser el mismo percentil 50. El cuartil 1 viene a ser el mismo percentil 25, porque es 25% de los datos. Y el cuartil 3 viene a ser el mismo percentil 75. De tal forma que si yo quiero calcular el cuartil 1, pues debería calcular es el percentil 25. Entonces, para calcular el percentil 25, vamos a decir cuartil 1 igual al percentil 25. Entonces yo debería, en primer lugar, buscar K 25 por N sobre 100. O sea que debería buscar 25 por 150 sobre 100. ¿Cuánto dará eso? No, 37,5, ¿verdad? Y ahora, Profe, donde está C1 igual es P2. Percentil 2. aquí. No, en el primerito.
Aquí. Que no se ve clara la imagen, profesor. Ah, ¿no se ve clara la imagen para ustedes? Ahí sí, pero dice percentil 2, ¿verdad? No, percentil 25. Ah, ya. Yo Mire, le veía 2 menos 5. no, aquí dice mire, 25. Claro, lo que pasó fue que ahí me enredé, de verdad. Déjeme ponerle un poquito de tips y volverlo a hacer. Es que no me están siguiendo, porque si estamos hablando de cuartiles es 25%. Por eso que aquí es percentil 25. Percentil es por ciento. Los percentiles dividen los datos en 100 partes iguales. Si yo quiero el cuartil 1, significa, ¿cuál es la cuarta parte de 100? 25. Eso, 25. Por eso es que aquí va 25, ¿ves? ¿Y cuáles las 2/3 partes de 100? Es decir, el cuartil 3. 75. 75. Por eso es que es el percentil 75. Sáquenlo por esa cuenta. Cuartil 1, la cuarta parte de 100. Entonces, por eso es que aquí es el percentil 25. Y el cuartil 3 es las 3/4 partes de 100. Por eso es que es el percentil 75. Ahí se ve bien. Cuartil 1 igual al percentil 25. Sí. Entonces, K vale 25, porque aquí arriba dice percentil K. K por N sobre 100, entonces K es 25 por N sobre 100, sería 25 por 150 sobre 100, es 75,5. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues de la misma forma, debo buscar aquí en la frecuencia acumulada dónde está la observación 37.5. Ajá, yo creo que ya deben estar claros que está aquí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está aquí, el 37,5 está aquí. Total, entonces, que este es el límite inferior, 200. La frecuencia anterior sería 27. La frecuencia de la clase sería 21. Y ahí ya lo tenemos para resolver. Vamos abajo otra vez. Y voy entonces a sustituir datos simplemente. Cuartil 1 va a ser fórmula LI. Dijimos 200, ¿verdad? Más Sí. K por N sobre 100 sería 37,5. Menos frecuencia anterior 27. Sobre 21, que es la frecuencia, por 50. A ver cuánto da eso. 200 más 37,5 menos 27 menos 27. Aquí se me olvidó meter paréntesis, entonces no me va a dar bien. Por 50 sobre 21. 225. ¿225? Sí. Sí. Era eso. Entonces ahora, vámonos ahora con el cuartil 3. Sería, para calcular el cuartil 3, primero debemos hallar entonces 75 por 150 sobre 100. ¿Qué sería el P75? 112,50. 112,50. 112,50. Entonces debemos ubicar ahora la frecuencia acumulada 112,50, que está aquí, ¿no? Sí. Aquí está la 112,50.
Por lo tanto, este es el límite inferior, 98 vendría a ser la frecuencia anterior y 24 sería la frecuencia de la clase. Entonces veamos. Cuartil 3, entonces va a ser igual. Límite inferior. Permítanme echar un tachoncito aquí para empezarlo limpio más acá. C3. 300, ¿verdad? Más 112,5 menos 98 sobre 24 por 50. $330,21. Profe, una pregunta. Dígame. ¿No sería el anterior? El 98, 48. Vamos a ver. No, porque estoy aquí. Esta sería, en esta es donde está el cuartil 3 está aquí, ¿verdad? Es Ya aquí. me di cuenta. El anterior es 98. Bien, después viene, dice ahí un gráfico de caja y bigote, ¿verdad? Vamos a hacer un gráfico de caja y bigote, dice ahí. Voy a explicarles, bueno, vamos a dejar ese gráfico de caja y bigote y lo hacemos un poco más tarde. Vamos ahora a calcular el otro que está ahí. Ese se los explico con más detalle ahorita. Después dice, ¿cuál es el nivel de ahorro del 10% de la población? ¿Cuál es el nivel de ahorro del 10% de la población? En ese caso me están pidiendo, ¿cuál será el valor sobre el cual está el 10% de la población? ¿Qué será lo que me piden ahí? ¿Cuál es el nivel de ahorro por encima del cual está el 10%? Si es el 10% por encima de él, ¿significa que por debajo está cuánto? El 90. El 90, ¿verdad? Eso significa que ahí lo que estamos hallando, que queremos hallar el percentil 90. Porque recordemos que los percentiles lo que me dan son valor de los datos donde se acumula cierta cantidad de probabilidad, en cierta forma podemos decir, donde se acumula cierta cantidad de datos. Entonces, si yo quiero saber el 10% superior, eso significa que es el 90% inferior. Por lo tanto, estamos hablando del percentil 90. O sea que para hallar el percentil 90, lo que tenemos que hallar es buscar 90 por 150 sobre 100. ¿Eso será cuánto? 37,50. 137,50. No. 90 por 150 entre 100. 135. 135. O sea que yo debería buscar la frecuencia acumulada 135 y está aquí. Está aquí, la marqué con un asterisco. Esta. Por lo tanto, este es el límite inferior, 122 es la anterior y 18 es la de la clase. Entonces sería así, vamos a calcularlo. Percentil 90. Percentil 90. Va a ser igual. Límite inferior, 350. Más 135 menos 122 por 50 sobre 18. Entonces eso sería
350 más, abro paréntesis, 135 menos 122 por 50 entre 18. 386,11. Quiere decir que el 10% de la población tiene ahorros superior a 386,11. Y el 90% de la población tiene ahorro inferior a 386,11. En este caso, el que hallamos aquí, 225, significa que el 25% de la población, porque es el cuartil 1, el 25% de la población tiene ahorro inferior al mes de 225. Y en el caso del cuartil 3, significa que el 75% de la población tiene ahorro inferior a 330. Entonces yo voy a subir voy a tomarle una foto a esto y lo voy a subir de una vez al EBAI para que ustedes entonces me resuelvan el otro.